Buenos mediodías, buenas tardes. Aquí una nueva entrega de Siempre Literatura, la ronda lectora virtual en la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Continuamos con Balún Canán, novela indigenista de Rosario Castellanos, mexicana, feminista. Y en cuanto al argumento, al episodio en el que estábamos la semana pasada, habíamos dejado a César y Ernesto, tío y sobrino, bastardo, había sido presentado, y en este momento inicia un viaje interior al conocer su verdadera historia, transmitida por su tío Ernesto en el camino de presentarle la hacienda, ¿no? De mostrarle Chactajal, hasta dónde llegan las tierras, y cómo fueron la distribución de esas tierras y de la herencia, y hacerle ver quién era el padre de Ernesto, algo que a Ernesto lo deja muy apabullado. Primero se siente identificado con los privilegios de la clase a la que debería pertenecer o a la que pertenece por sangre, y después cuando empieza a ver los vericuetos y a sentir los pronunciamientos de su tío en función de la vida, su forma de pensar, su espíritu, empieza a dudar de ese deseo de ser privilegiado. También con mucha naturalidad César le ha explicado que su padre no tuvo ninguna intención de reconocerlo, le muestra esa faceta de indiferencia que deja a Ernesto en una encrucijada, no sabe qué sentir, qué pensar. Y los habíamos dejado en esta visita, ¿no?, a la tierra, esta visita al espacio de ellos, de los Argüello, dentro del corral. Estaban cabalgando, también tiene esta belleza el momento, ¿no?, en que ellos, el ritmo de ir cabalgando y de ir mirando se transmite fehacientemente. Las lectoras lo sentimos, o por lo menos yo lo siento y se los transmito. Pararon sus cabalgaduras bajo un árbol. Desde allí se escuchaba cada vez más próximo el grito de los vaqueros arreando el ganado. ¡Tú, tú, tú! El ladrido de los perros pastores. Más insistente cuando querían atajar al novillo, que agachando la cabeza pretendía separarse de los demás y correr libremente, atropellándose, mugiendo, ciegas de la polvareda que levantaba su carrera. Las reses entraron en el corral. Este trozo es de ganado fino, cruza de cebú, dan carne buena, y los bueyes resultan muy resistentes para el trabajo, pero son bravos. Y los partideños huyen de esta raza como de la peste. Míralos peleando, le comenta César a Ernesto. Los toros se trenzaban de los cuernos en un forcejeo rudo y sin desenlace. La mirada torva, sanguinolenta, las pezuñas golpeando amenazadoramente la tierra, el bufido caliente y ronco. Los vaqueros vaciaban bolsas de sal sobre las canoas de madera. Los animales se precipitaron a lamerla con su lengua gruesa y morroñosa. Sin cesar de rumiar, las vacas dilataban los ojos maravillados, enormes, buscando a la cría recién nacida, empujándola con delicadeza a probar este grano colorado y vidrioso. César gritó a uno de los vaqueros: ¡Ey vos! Mirá aquel becerrito, el negro con la estrella en la frente, como que tiene gusanera. Guiado por la señal de César, el vaquero localizó al animal, cogió su soga y después de escupirse las manos empezó a ondearla en el aire. El becerro tiritaba cerca de la vaca y no se dio cuenta del momento en que el lazo de la soga ciñó su garganta. El vaquero corrió al poste más cercano y allí enroscó la soga y empezó a jalar. El becerro bramaba con la lengua de fuera, debatiéndose, pero no por mucho tiempo. Otro vaquero le manió las patas para derribarlo. Se retorcía como en un ataque convulsivo, pero no pudo soltarse. La vaca lo miraba mugiendo tristemente, hasta que las carreras de los otros animales la empujaron, apartándola de allí. Una de las ancas del becerro, derribado, estaba herida y en la llaga pululaban los gusanos. El vaquero vertió sobre ella un chorro de creolina, la frotó mezclándola al estiércol. El becerro soportaba esta operación con un semblante extrañamente inexpresivo. Solo el exterior, retorcido en su garganta, delataba su sufrimiento. Ernesto no pudo resistir más y volvió la cara a otro lado para no verlo.
Su movimiento no escapó a la observación de César, que dijo con sorna: eres tan mal ranchero como tu padre. Vámonos, porque cuando empiece el capazón de los toros te vas a desmayar. En la frente de Ernesto brotaba un sudor frío. Sus mejillas estaban sin color. Entre los dientes trabados alcanzó a musitar esta frase: no, no es nada, es la falta de costumbre. Pero no insistió que permanecieran allí y, cuando el caballo de César echó a andar, el suyo lo siguió dócilmente. Quiero que conozcas también el cañaveral. La cosecha de este año promete ser buena. Las cañas se alzaban en un haz apretado y verde, rajando el aire con el filo de sus hojas. Aquel es el trapiche. Bajo un cobertizo de teja estaba la máquina del modelo más antiguo de las que todavía se mueven por tracción animal. En caso de necesidad puede engancharse un indio. Naturalmente que César había oído hablar de aparatos más modernos, más rápidos. Los había visto en sus viajes, pero como este aún daba buen rendimiento, César no veía ningún motivo para cambiarlo. Es hora de volver a la casa grande, estarán esperándonos para tomar el pozol. Este episodio, que parece costumbrista, descriptivo, trae aparejado varios debates que están en la época de Rosario y que marcaron el siglo XX y también la literatura del siglo XX, el progreso, ¿no?, y la tradición. Acá, de alguna manera, César sigue representando esa tradición firme, privilegiada, terrateniente, con todas las características de naturalización de un modelo que no tiene ningún interés en cambiar, que incluye también utilizar las máquinas viejas y que los indios sigan trabajando como animales, ¿no? Todo esto va, como les decía al iniciar la lectura, confundiendo en un sentido bien interesante, ¿no?, bien poético, a Ernesto, que no sabe qué sentir, de qué lado ponerse, cuáles son sus verdaderas convicciones. Él es un joven, también esto le trae aparejado un sentimiento de modernidad. Este debate lo tenemos mucho en cierta literatura argentina, que ustedes recordarán. Está muy fuerte también en cierto teatro porteño, en el inicio del siglo XX, definiendo las lógicas, ¿no?, de funcionamiento de sociedades nuevas en la modernidad. Y también está en el ciclo de la novela mexicana de la Revolución, que también presentó este debate entre el progreso, los jóvenes que acceden a profesiones, que pueden ir a la universidad, que de alguna manera no solamente tienen un cambio ideológico, sino también un cambio de época. Y esto también está marcado en la novela, puesto que la novela transcurre en este año 30. Lo interesantísimo para mí, y les transmito, es que Rosario lo pone en el cuerpo de los personajes, sin argumentación, sino que van sucediendo estos debates a partir de las crisis individuales y de los personajes en el seno de la familia, que es nuestro tópico del 2020, ¿no? Las crisis familiares, que no tienen que ver con la institución familiar solamente, sino con las subjetividades que se enfrentan a seguir con las tradiciones, a reproducir las lógicas con las que no acuerdan. Dígase aquí, por supuesto, el privilegio terrateniente, la indiferencia hacia el indígena como par, y también todos los temas de la modernidad, todos los temas del progreso, estos jóvenes que quieren, y acaba de venir el gran tema, que sería el gran tema también de la novela indigenista, como ya les he mencionado, que es la escuela, el derecho a la educación, el proceso de instruirse. Acaban de empezar supuestamente los saberes universales, el debate entre los saberes europeizantes modernos y la cultura tradicional, y por supuesto nativa, indígena, que empieza a ser borrada a través de la educación, y bueno, y siempre hay un debate, ¿no?, cómo preservar el derecho a las propias identidades culturales, las cosmovisiones, la espiritualidad, y a la vez incluirse en un mundo moderno con los saberes y la instrucción que los modelos de la época van trayendo a América, ¿no? Y esta situación, ustedes la conocen, esta tensión, la conocen por la Argentina, la conocen por Mendoza, por Chile, por lo que hubiera sido esta zona, y también, bueno, a partir de lo histórico, en los debates entre Sarmiento y Martí, ahí hay todo un capital simbólico, poético y literario y político que tenemos para atravesar la lectura de Rosario
en este 2020. Y ha quedado presentado fuertemente ya en este momento de choque de las costumbres del campo, bárbaras, que a un joven más de ciudad le chocan. También está ahí la ciudad y el campo. Acuérdense que los años 30 fueron años de la salida del campo a las ciudades. Este fenómeno, como digo, también está en la Argentina, en todos los países latinoamericanos se van construyendo las grandes ciudades, bueno, Ciudad de México ni hablar, y de esta misma manera se van produciendo en la literatura preguntas y en relación a este problema. El crecimiento demográfico desmedido de las ciudades, el deshabitar el campo, la nueva maquinaria, el producto de la cosecha, los modelos económicos y de mercado, todo eso va sucediendo. Pensemos en los años 30, la caída de la bolsa, la salida de la Primera Guerra Mundial en términos europeos, la gestación de los nuevos autoritarismos. Acá aparecen los líderes fascistas en los países de Europa. A su vez acaba de ocurrir la República Española o la llegada ¿no es cierto?, al gobierno de estos ideales de libertad de la República Española. Todo eso arman un mundo, un tipo de mundo que reverbera aquí en lo que Rosario va poniendo en estos personajes. No deja la novela solamente en una novela de costumbres. Esta es la gran característica de la novela indigenista, que es una novela problematizadora de las costumbres, no transmisora de las costumbres solamente, como fueron otras novelas costumbristas de la época, ¿no?, de los años 30. Pues es interesante que ya Rosario trabaja con una perspectiva, con un cierto distanciamiento. Este fenómeno también característico del siglo XX como operación estética artística, digamos, tomar hechos del pasado que ya tienen una resolución histórica, pero retomarlos en función de revisar lo que allí se construyó para comprender las realidades. Y esto está clarísimo en uno de mis caminos más firmes, que es el teatro. El teatro se empieza a valer cierra también las preguntas del presente a través de tomar o retomar mitos antiguos o situaciones de guerra de otras épocas para pensar la guerra del presente. Y en este caso Rosario también trabaja con este fenómeno de distanciamiento crítico que tiene la novela indigenista y que también tienen otras lógicas, otras discursividades en la literatura de la época, o sea, cerca de los años 60, ¿no? Retomo entonces el diálogo luego de estos aportes para que vean cómo reverbera toda esta problemática y ustedes la van a reconocer rápidamente. Dice César: es hora de volver a la casa grande, estarán esperándonos para tomar el pozol. La mano que regía la rienda hizo un viraje brusco, los caballos, presintiendo su querencia, trotaban alegremente. Ernesto iba pensativo. César le preguntó: ¿qué te parece Chactajal? Ernesto no podía responder aún. Su paladar estaba todavía reseco de asco por lo que había presenciado en los corrales. El olor en que se mezclan el estiércol y la creolina no había cesado de atormentar su nariz. El polvo le escocía en los párpados y, Dios mío, la vergüenza de haber parecido despreciable, ridículo, débil, según la opinión de César. Y hace como una pausa, ¿no?, una pausa dramática, un silencio, y finalmente se pronuncia sobre su experiencia con Chactajal. Chactajal es la mejor hacienda de estos contornos, le va diciendo el tío, ¿no? Él está como, Ernesto está como rumiando una respuesta y César lo va tosigando, de alguna manera le va transmitiendo su pensamiento. Chactajal es la mejor hacienda de estos contornos. Pregúntale a cualquiera si hay aquí rebaños con mejor pie de cría que los que has visto. En cuanto a las semillas, me las mandan especialmente de los Estados Unidos. Ya te mostraré los catálogos. La tierra es muy agradecida, siembras y como una bendición te da el 100 por 1. Ni qué decir de la casa grande. No hay otro que se le pueda comparar en toda la zona fría. Es construcción de las de cuanto bien hecha. Sí, se ve, dice Ernesto. Ernesto afirmó con desgano. Qué pueril resultaba César, insistiendo en el valor de sus propiedades como si se tratara de venderlas, pero Ernesto no era un comprador. Cuando le hablaban de riqueza pensaba en otra cosa, en aquellas películas que había visto en el cine de Comitán.
Los ricos son los que viven en palacios, los que ordenan a lacayos vestidos de librea, los que comen viandas deliciosas en vajillas de oro. Pero aquí no había más que un caserón viejo. En el cuarto de Ernesto había goteras y sobre las vigas del techo corrían toda la noche las ratas. Más valía no hablar de la servidumbre. Las criadas y los mozos eran indios, harapientos, y no había modo de entenderse con ellos. Se apresuraban a cumplir las órdenes, pero como no las entendían, siempre las cumplían mal. Los platos eran de peltre, estaban descascarados por el uso. La comida no era mejor que la de su madre, que la que su madre preparaba en Comitán. Comida de rancho, decían, como enorgulleciéndose, en vez de disculparse cuando partían los tasajos de carne salada, cuando servían los plátanos fritos. Miren qué bonito momento, desde el punto de vista de cómo los modelos, los clichés de los ricos que él veía en las películas, no se equiparaban en nada con estos ricos. Entonces era difícil comprender el disfrute de esta riqueza que para tenerla mostraba la evidencia del hambre, de los harapos, de los indígenas, y que ellos mismos vivían con costumbres rústicas de las que se jactaban, tradiciones que a él lo estaban poniendo muy en crisis. Y bueno, para ser rico, en todo caso, vivir como esos ricos del cine. También el cine va a operar como un contradiscurso o como un discurso amigo para ir pensando la literatura, la cultura, y también la construcción de qué modelos se le transmitían al público, a las nuevas generaciones, a los jóvenes, ¿no? Van a ir viniendo nuevas generaciones que van a acceder a la formación y van a tener cultura a través del cine. También es una marca del arte del siglo XX, ese diálogo con el cine. Le va a pasar a la pintura, a la escultura, al teatro, a la literatura, porque bueno, el cine irrumpe. Rápidamente se instalan los pequeños cines de pueblo, después los cines grandes de las ciudades que también están haciendo su florecimiento. Entonces esta cartografía de los lugares va debatiendo con el cine, y la cultura popular que van haciendo en oposición a la cultura de élite o a la cultura académica o a la cultura universal que se transmite, que también acá está presentada a través del lenguaje, porque dice, los indios hacían mal las cosas porque no entendían el lenguaje, y encima después los castigan porque no entienden y no cumplen las órdenes que se les ha pedido. Miren cómo pone el problema de la lengua, también, que es otro corazón de la novela indigenista. La lengua, el cine, y este diálogo entre la literatura y el cine. Y este impacto de Ernesto, porque dice, esto es ser rico, esto defienden, y él quizás había idealizado la riqueza como algo muy superior a lo que él tenía, y decía, comen lo mismo que cocina mi madre, pero ellos son los ricos, son los dueños, los patrones. Todo esto le cuesta a Ernesto, sigue rumiando, ¿no?, ideas, y es una suerte de escuela donde se va formando en contraposición a la transmisión de estos valores, a ver qué valores son los que él va a querer, con los que va a querer vivir y reproducir, y abrir la escuela, chan, 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 estamos rumbo a la escuela, ¿no? Y acá está la reflexión. De modo que esto era ser rico. Bien, esto dice el narrador, este narrador que ya hemos presentado. Ernesto no iba a decepcionarse de sus parientes, al contrario, estaba contento. Claro que le habría gustado disfrutar de una de aquellas vidas de película, pero no a costa de su humillación. La riqueza real, verdadera, tal como aparecía en el cine, habría abierto un abismo más hondo entre él y los argüellos. Si su familia lo admitía así, con tanta dificultad, con tantas reticencias, y eran estas privaciones, en estas necesidades, en lo que podían identificarse, aproximarse, la misma sangre, el mismo apellido, las mismas costumbres, en que el uno era superior al otro. Habían llegado ante una tranca. Ernesto, absorto en sus pensamientos, no hizo el menor ademán para desmontar. César aguardó unos instantes, tamborileando los dedos sobre la manzana de su silla. Cuando habló, su voz estaba pesada de impaciencia y disgusto. ¿Qué esperas para bajar y abrir? Ernesto parpadeó, despertando. Midió la distancia que lo separaba de este hombre y con la boca llena de saliva amarga, obedeció. Capítulo 2. Estas mecedoras de mimbre ya están muy viejas, y cómo las han comido las polillas. Deberíamos comprar un ajuar moderno
como ese que tiene en su sala don Jaime Robelo, y que le den Pullman. Pero César me baraja la conversación cada vez que le trato el punto. Dice que no es por tacañería, sino que porque estos muebles son herencia de quién sabe quiénes y que hay que conservarlos como si fueran una reliquia. Ay, me va a regañar cuando se dé cuenta de que los retratos están llenos de polvo y las moscas se han dado sus buenas paseadas en ellos. Hoy mismo, antes de que se me olvide, voy a decirle a la criada que les pase un trapito por encima. Es una india, más tarda de entendimiento. Qué balas de Comitán, esas sí son arrechas. Pero César no quiso que trajéramos a ninguna. Por lo que cobraban, digo yo. Así que no hay más que atenerse a lo que haya, y más vale arriar el burro, no me voy a meter yo hasta el de sacudidora. En mi casa no éramos así, que íbamos a estar guardando chácharas como si fueran oro en paño, tal vez porque siempre fuimos tan pobres. Mamá enviudó cuando yo tenía 5 años. ¿Qué trabajo pasó para criarme? Haciendo sombreros de palma, camisas de manta para los burreros. Todo el día nos quebraban la puerta los que venían a cobrar la renta, la mujer de las verduras. Mamá los recibía muy amable, como si fueran visitas. Les contaba sus apuros y les prometía pagarles en cuanto juntara el dinero. Nunca juntábamos nada. Una vez me acuerdo era yo parejoncita, ya me gustaba presumir cuando llegaron los justitaleros a la feria de San Caralampio. Yo me enamoré de unos choclos que vi en un puesto. Eran unos choclos de baqueta muy bien curtida, costaban 3 pesos, un capital. Diario pasaba yo a verlos con una angustia de que alguno los hubiera comprado. Fíjense los choclos. Hubieran pasado a comprarlos. Esa era la angustia, que se los hubieran gritado. No sé qué le movió el corazón a mi madrina, que se puso muy espléndida y me dio 5 pesos de gasto. Corriendo me fui al puesto donde vi los choclos. Con los 2 pesos que me sobraron me compré un par de medias negras. Cuando iba yo estrenando, hubiera yo querido que las calles relumbraran de limpias y no tuvieran tantas piedras. Pisaba yo con el tiento para que mis choclos no se me fueran a raspar ni a ensuciar. Era la última noche de la feria. Había serenata con música de viento y yo bajé a sentarme en las gradas de la iglesia. Alargaba yo los pies todo lo que podía para que la gente viera mis zapatos nuevos. Me apretaban, me dolían las puntas, pero eran tan bonitos. Amalia, que siempre me ha tenido envidia, me puso el apodo La Choclitos y empezó a decir que no me quitaba yo los zapatos ni para dormir y que cuando yo me muriera me iban a enterrar calzada. Entonces di en rezar un triduo a Santa Rita de Casia, abogada de los imposibles, para que me hiciera el milagro de que en vez de que de vez en cuando, no siempre los chocos parecieran botines y Amalia creyera que tenía yo 2 pares de zapatos. Pero antes de que acabara el triduo, vinieron unos hombres a embargar lo que teníamos y se lo llevaron todo, hasta los choclos. Nos dejaron, como quien dice, en un petate. Tuvimos que irnos a vivir a un cuarto redondo. Mamá trajinaba todo el santo día para ganar un poco más y que no pasáramos tantos aguigolones, tantas penurias. Y al llegar la noche, rezaba su rosario y lo ponía todo en manos de la divina providencia y se dormía como un lirón. Yo era la que me pasaba la noche en vela, subiendo y bajando libros, pensando en que el hombre que nos surtía el pichulej de los sombreros ya no quería fiarnos más. Se me caía la cara de vergüenza cuando tenía yo que ir a hablar con él para pedirle que nos esperara, que estábamos pendientes de recibir un giro. Mentiras, ¿quién nos iba a mandar ningún giro si no teníamos apoyo en ninguna parte? Por eso cuando César se fijó en mí, chan, 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 miren qué suspense, que ahí hemos dejado quién es la narradora que aparece aquí, que irrumpe. Vuelvo. Se me caía la cara de vergüenza cuando tenía ¿Quién nos iba a mandar un giro? Por eso cuando César se fijó en mí y habló con mamá porque tenía buenas intenciones, vi el cielo abierto. Zoraida de Argüello. El nombre me gusta, me queda bien, pero me daba miedo casarme con un señor tan alto, tan formal, y que ya se había amañado a vivir solo, porque
No se le conocían queridas de planta, pues, formales, quebraderos de cabeza, nunca le ha faltado. Era lo suficientemente mujeriego, ¿no?, para hacer un buen partido. Dejaría de ser hombre, pero no se casó más que conmigo. El vestido de novia era precioso, bordado de Shakira, como entonces se usaba. César lo encargó a Guatemala, era rico, y como quería quedar bien, qué vueltas da el mundo. Este momento siempre me hace como lagrimear, ¿no? Viene en el lugar de Zoraida, que ha aparecido como la tandura, como la mamá de Rosario, como si fuera una gran señora, que de hecho se ha convertido en una. Fíjense cómo relata desde adentro Rosario en qué se convierte su madre y desde dónde se convierte en la mujer que hoy es en la novela, ¿no? Que ya la hemos conocido en la primera parte. Tengo que pedir permiso, perdón, ahora dice que está escaso de dinero y hasta me hace devolver lo que compro. Tengo que pedir permiso antes. Ay, un color se me iba y otro se me venía mientras le inventaba yo que las sábanas que escogí resultaron falsas, que tu boca sea la medida, dijo, y me aventó la paga encima y no quiso llevar la sábana. Ay, siquiera mamá no alcanzó a ver estas cosas. Ustedes recuerdan el episodio con la vendedora de telas en la primera parte. Ella se casó la eligió César, y ella sintió que tocaba el cielo con las manos, y empiezan todos estos problemas, ¿no?, en esta encrucijada. Vuelvo a la palabra porque son los momentos de crisis. Fíjense cómo Rosario trabaja los tipos pero problematizados, que esta es una característica de ella, ¿no? Los tipos no son puros, todos los personajes están atravesados por conflictos, por contradicciones, y por lo que han hecho de ellos, con lo que han tenido de ellas, porque además está la discursividad, claramente denuncia lo que le pasa a las mujeres, ¿no?, que es parte de la característica de la obra, o la particularidad de la característica de la obra de Rosario. Y me aventó la paga encima. Mientras ella vivió estuve pendiente de que no le faltara nada, que la madre no notara que su situación económica no era tan perfecta. Hasta sus libras de chocolate le compraba yo, arañando de lo que César me daba para gastar. Yo fui pagando poco a poco todas sus ditas. Los últimos años de la pobre fueron más tranquilos, aunque siempre se afligía de verme como gallina comprada. Ay, y es que la familia de César me consideraba menos, porque mi apellido es Solís, de los Solís de abajo, y yo era muy humilde, pues. Pero nada tenían que decir de mi honra, y cuando me casé estaba yo joven y era yo regular. Después me vinieron los achaques, me sequé de vivir con un señor tan reconcentrado y tan serio que parece un santo entierro. Como es mayor que yo, me impone. Hasta me dan ganas de tratarlo de usted, pero delante de él, por boba, si lo demuestro, ¿por qué voy a dar mi brazo a torcer? Para que yo deje que se me acerque todavía me tiene que rogar. No sé cómo hay mujeres tan locas que se casan nomás por su necesidad de hombre, ni que fuera la vida perdurable. Después de que nació Mario quedé muy mala. Ni un hijo más, me sentenció el doctor Mazariegos. Lástima, yo hubiera querido tener muchos hijos. Alegran la casa. César dice que para qué queremos más, pero yo sé que si no fuera por los dos que tenemos, él ya me habría dejado. Se aburre conmigo porque no sé platicar. Como él se educó en el extranjero, cuando éramos novios me llegaba a visitar de leva traslapada y me quería explicar lo de las fases de la luna. Nunca lo entendí. Ahora casi no habla conmigo. No quiero ser una separada como Romelia. Se arrima uno a todas partes y no tiene cabida con nadie. Si se arregla uno, si se sale a la calle, dicen que es uno una vivirinda. Si se encierra uno piensan que a hacer mañosadas. Gracias a Dios tengo mis 2 hijos y uno es varón. Si uno pudiera elegir un capítulo, este es, ¿no?, la visión feminista y lo que el patriarcado ha hecho de esta mujer, y la sensibilidad y la fuerza que tiene este capítulo para mostrar el interior de la mamá. Esto también es de lo más interesante. En ningún momento Rosario simplifica los roles. Nunca hay buenos y malos. Esto que decíamos al principio, que en esta parte de la novela ella se toma se da el lujo de complejizar todo al extremo para que la empatía del lector no sea simplista, no sea inmediata. Enseguida cuestiona esa empatía porque nos pone otra dimensión de los roles que están interpretando en el contexto
de lo que podríamos decir el argumento de la novela, que luego va más allá porque se meten en el corazón de la gestación de estos roles, de lo que sienten los personajes, ¿no? Esta mujer, este personaje femenino extraordinario que es la madre, que si vieron lo que les mandé la otra semana, seguramente escucharon ahí las cosas que decía Elena Poniatowska sobre esta relación tan compleja de Rosario con su mamá, que la lleva a comprender mucho más el mundo, ¿no? La relación con su nana, una relación tan ritual, tan honda en este cuerpo a cuerpo, en este presagio de vitalidad, ¿no? Y de vida que tienen con su nana, y por otro lado, el comprender las injusticias del mundo moderno y los roles asignados a las mujeres y los deberes. Y todas estas mujeres, estos personajes femeninos, se revelan a su modo y se escapan tanto del tipo literario del personaje como, por supuesto, de los roles o los modelos que le toca vivir a Rosario, que también van a caer sobre ella condenatorios porque ella sufre mucho por amor y a la vez asume roles políticos. Bueno, todo esto que es cuestionado en el mundo real, ¿no? El mundo en que ella vive, también los personajes rebalsan, ¿no? Se caen, rebalsan la posibilidad de escritura que a lo mejor estaba dada para los personajes y se vale de otros estallidos de los personajes, tanto masculinos como femeninos, pero acá me paro en este que es la madre, que me conmueve tanto. Capítulo 3. Al atardecer la familia se congrega en el corredor de la casa grande. Los rebaños de ovejas regresan lentamente y en el establo las vacas mugen desconsoladas cuando las separan de sus crías. Fíjense cómo va trabajando, ¿no? Esta comparación entre, sin hacerla, ¿no? Nos va dando la posibilidad de ver cómo los animales se relacionan con sus crías y qué nos pasa a las mujeres cuando nos relacionamos con las crías, sometidas a las reglas de la sociedad. Y va también negando esto de que la maternidad es algo natural. En este sentido va teniendo una fuerte impronta de sus lecturas de Simone de Beauvoir y de su mirada muy moderna, ¿no es cierto?, y existencialista de el rol de las mujeres y las imposiciones sociales. Retomo. Los rebaños de ovejas regresan lentamente y en el establo las vacas mugen desconsoladas cuando las separan de sus crías. Los rumores de las faenas disminuyen, los utensilios vuelven a su lugar de reposo. En la caballeriza las monturas impregnadas del sudor de los caballos se orean y el viento se retira de ellas, transformando en un olor acre los animales de labor, mansos y taciturnos, pasen libremente de los jacales de la cocina. Sale el humo, haciendo más indecisa y velada la luz a esta hora. ¿No quieren tomar un tentempié?, ofrece Soraya acá. Después que ella se ha como confesado con las lectoras, va a volver a la rutina de sus deberes, ¿no es cierto?, de ser la señora de la casa grande. Ernesto, que está acodado al barandal, contemplando el cielo remoto, hace un gesto negativo. Desde la hamaca y en que se encuentra, César hace un signo de aceptación y agrega: procura alimentarte, Ernesto. Hoy casi no comiste, ¿es verdad? Desde la primera vez que Ernesto habló con su tío en Comitán, está nervioso. No puede dormir bien. Se sobresalta en sueños, tiene pesadillas. Los incidentes del viaje a Chastajal, el venado, aquel venado sobre el que disparó tan irreflexivamente, acabaron de hacerle perder el sosiego. Esto se lo dedico a Clarita para que vea que no era tan lineal el hecho de matar por matar, que ella me comentaba. Acá se complejizan estos roles, el varón, el deber de mostrar la superioridad, en fin, hay más. Por eso siempre les vengo como diciendo, no cierren un sentido porque la novela se va abriendo, abre muchos más sentidos. Ningún hecho es aleccionador, moralizante, hay ahí complejidades que van a seguir apareciendo. Por eso se lo dedico a la Clarita. Y ahora es peor, instalado en el corazón de una rutina desagradable y tonta, no tiene ningún trabajo fijo que desempeñar y por eso mismo se le multiplican los encargos diversos, nimios, humillantes. César lo desechó desde el primer día como inepto para las tareas del campo. Entonces,
Permanecía en la casa grande a merced de los caprichos imprevisibles e inútiles de Zoraida, porque era inútil que sacudiera los muebles otra vez y que los barnizara. Jamás lograrían adquirir un aspecto menos deslucido. Y esto es todavía tolerable. Lo que no soporta es que lo pongan a cuidar a los niños. Ernesto siente una desconfianza instintiva de ellos. Los imagina solapados, astutos, sabedores de muchas más cosas de las que sus semblantes limpios dejan transparentar. Esos ojos tan agudos, tan nuevos, son implacables para descubrir los secretos nuevos, son implacables para descubrir los secretos vergonzosos, las debilidades ridículas de los mayores. Y Ernesto experimenta una desazón extraña al sentirse observado, sujeto a examen. En cuanto a alguien le dirige una mirada crítica, echa a temblar inconteniblemente y se apodera de él una violencia irracional que solo se saciaría destruyendo al que se erige en su juez. Aún ignora cómo pudo reprimirse el primer día en que estos dos niños, señalando a Ernesto como si fuera un juguete mal hecho y divertido, se habían puesto a gritarle: «¡Bastardo, bastardo!». Cierto que los niños no conocen con exactitud el significado de esa palabra, que la estaban repitiendo mecánicamente, como los loros, porque la oyeron decir, pero aprendieron bien el acento despectivo, la mueca de ironía que acompaña siempre a palabras como esta. En fila, con los maltratados sombreros de palma girando entre sus dedos, han ido subiendo los indios, desde sus chozas, desde el tiempo que se les permite entregarse al descanso, vienen a saludar a César. Sat, sat, patrón, dicen los indios en esta fila. Acá está la fila, famosa fila, ¿no? Se aproximan a él uno por uno, primero los ancianos, los rodeados de respeto, y ofrecen su frente a una mano de cuyo poder debía emanar una especie de bendición. Luego van al lugar de Zoraida, pero ya únicamente por cortesía, y ante ella la ceremonia vuelve a repetirse. Después se encuclillan, apoyando su espalda contra los barrotes del barandal. César extrae de una de las bolsas de su camisa un atado de cigarros de hoja y los convida a fumar. Los indios aceptan con gesto grave, como si se tratara del cumplimiento de un rito. Entre la oscuridad cada vez más densa brillan las puntas encendidas de los cigarros y apagan intermitentemente su brillo, igual que las luciérnagas. Diles que estén pendientes, que se acerca el tiempo de rezar la novena de Nuestra Señora de la Salud, que barran bien la ermita y que junten flores del monte para adornarla. César repite el recado en Itzetal, los indios escuchan seriamente, asintiendo. Cuando el patrón termina de hablar, les toca el turno a ellos. Narran los incidentes del día y luego dejan un lapso de silencio para recibir la aprobación, el consejo, el reproche del amo. César sabe modular el tono y escoger las frases adecuadas. Dosifica la aprobación de modo que no aparezca absoluta y el consejo pese de autoridad y el reproche inspire temor. Conoce a cada uno de sus interlocutores, han compartido juntos muchas vicisitudes y azares y ellos están ahora probando su lealtad. Porque las épocas son difíciles para la gente de orden y el mismo gobierno asusa a los indios contra los patrones, regalándoles derechos que los indios no merecen ni son capaces de usar. Chan, 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 chan. Acá nos metemos ya en otro tema, por eso por esta semana lo voy a dejar ahí. Tema que hemos presentado, la lealtad, los derechos de los indios, las estrategias de César, las costumbres entre patrón, ¿no? y sirvientes, que acá también entran en crisis. La novela va narrando los hechos quizás los mismos en algunos momentos, desde distintas perspectivas, ¿no? Una perspectiva que nos interesa mucho y que venimos poniendo también en la ronda lectora tiene que ver con el adultismo y la infancia, ¿no? Que es una construcción moderna también. La niña, el niño, la crisis del varón y la niña, los privilegios de los varones y a su vez la forma en que también reproducen la niña y el niño, las lógicas de los mayores y bueno, todo lo que va a hacer luego Rosario contra esto en su vida como militante y a su vez los descubrimientos en esta complejidad, minuciosidad y como digo, no saquen conclusiones precipitadas, no se queden con la primera impresión, respétenla porque es la que sienten, pero no clausuren con ello los sentidos,
No interpreten rápidamente porque van a ver que se van a ir abriendo. Los personajes son muy complejos. No obedecen a una novela de tipo solamente. Acá los personajes evolucionan, cambian y además están dotados claramente por la autora para tener muchas crisis, muchas contradicciones, habitar unos lugares duros, pero por momentos mostrar su interioridad. A forma de confesión también, esto que ha hecho su mamá, el personaje de Zoraida, que ha tomado un lugar muy grande, por lo menos complejizando, insisto, aquello que podríamos tomar como la primera, la madre es mala, la madre no la quiere, la madre, si pudiéramos ir así como moralizando, todo lo contrario. Todos los personajes son producto de una época, de una sociedad, de unos mandatos, de unas relaciones de poder, y todo eso está aquí, en Balún Canán, de Rosario Castellanos, en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias por acompañarme una semana más y espero que disfruten de estos momentos, que hay muchos temas hoy, ¿no? Por eso van a tener que leer escuchar lentamente, con calma, para poder incorporar todos estos temas, subtemas, como se decía, que van haciendo de la novela una novela bien entramada, bien cargada, nunca lineal. Así es Rosario. Gracias. Les veo la semana que viene.